Hoy estrenamos el primer capítulo de La Siguiente, una sección de entrevistas de Caracol Radio sobre temas de interés general. Esta semana conversaremos sobre Ecuador. La fuga de Adolfo Macías, más conocido en el mundo del crimen como alias Fito y como el jefe de la banda Los Choneros, una de las facciones criminales más peligrosas de Ecuador, fue el desencadenante de una serie de medidas de orden público en ese país. Ahora bien, justo el mismo día en el que se realizaría su traslado a una prisión de máxima seguridad, las autoridades se percataron que el hombre ya no estaba en la cárcel del litoral de Guayaquil. De hecho, más de 3.000 uniformados lo buscaron ese día. Tras esto, alias Fito es buscado de manera internacional y 2 guardias penitenciarios están vinculados con la fuga. Un día más tarde, es decir, el 8 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el estado de excepción de 60 días por la fuga y los motines en 6 cárceles. Asimismo, el 9 de enero, el mandatario declaró que su país se encontraba en un conflicto armado interno. Las palabras del jefe de Estado ocurrieron luego de que un grupo armado se tomara las instalaciones de un reconocido canal de televisión y tuviera a los empleados como rehenes. Además, se presentaron saqueos e incursiones a entidades públicas y universidades. En medio de esto, como medida principal, el presidente ordenó a los militares restablecer el orden público. Estos hechos tienen relación directa con el narcotráfico. Por esto, en La Siguiente de Caracol Radio, invitamos al experto en seguridad, defensa y conflicto, Óscar Palma, quien nos explicará la situación de este país. Me encuentro con Óscar Palma, quien es profesor de la Universidad de Rosario del programa de Relaciones Internacionales y aparte es experto en conflicto y seguridad. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio. Hola, ¿cómo estás? Un placer para mí estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Óscar, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró hace una semana que su país se encontraba en conflicto armado interno. ¿Nos puedes explicar qué es un conflicto armado interno y desde tu perspectiva consideras que este país se puede catalogar como tal? Vale, se entiende que existe en este momento una discusión muy profunda sobre la interpretación de si esa violencia que estamos viendo en Ecuador constituye o no conflicto armado interno. En términos muy generales, un conflicto armado interno son 2 o más partes que recurren a las armas de forma violenta para alcanzar un objetivo que se entiende es político y que se reconocen como fuerzas beligerantes. Es decir, fuerzas que están luchando por un objetivo que de cierta forma es legítimo, que de cierta forma o representa a una parte de la población o tiene un apoyo en la población y que se están enfrentando para alcanzar el objetivo pues, que cada uno de ellos tiene. Uno de los puntos esenciales de esa discusión es si los actores, los beligerantes, los actores armados justamente están persiguiendo un objetivo que se pueda reconocer como político. Si son verdaderos ejércitos, si están estructurados, si hay un mando responsable, si hay una cabeza visible, y eso es lo que está en discusión de si existe o no en Ecuador. De cierta forma, decir que existe un conflicto armado interno, de cierta forma, implicaría decir que esos actores, esos criminales, esas pandillas que estamos viendo, tienen un carácter que de cierta forma es político, que son, por así decirlo, ejércitos estructurados, que tienen una cabeza visible y por lo tanto viene la discusión de si realmente son eso o no. Más que inclinarme por una posición y decir sí o no, creo que el mirar el debate en sí mismo hace la discusión mucho más rica, ¿no? Entender las 2 posiciones, interpretaciones incluso que van al derecho internacional, a las convenciones de Ginebra, en fin, a una serie de instrumentos jurídicos internacionales que tienen cada uno sus interpretaciones, como para ver e interpretar lo que está pasando en Ecuador en este momento. Entonces, no me gustaría enteramente decir sí o no, sino más bien rescatar que existe un debate en el cual existen esas 2 interpretaciones. Óscar, una de las grandes preocupaciones de los ecuatorianos y del presidente Noboa es el narcotráfico, pues se dice que este país se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito de las drogas, pero que además en este momento se ha convertido en un país importante para el procesamiento y la distribución. ¿Qué piensas al respecto y cómo has visto la evolución del narcotráfico en este país?
Esto es cierto. Ecuador se ha convertido progresivamente en un país donde se realiza el acopio de las drogas, de cierta forma el procesamiento también de las drogas y por supuesto la distribución hacia el mundo. Y esto ha sido creciente, es decir, Ecuador no siempre ha tenido este carácter, muchas veces era sencillamente un país de paso, pero últimamente, en los últimos 10 años y lo que demuestran los reportes mismos, por ejemplo, del Observatorio de Drogas de Ecuador, es que se han encontrado laboratorios de procesamiento, es lo que decía anteriormente, en los 90s, a principios de los 2000, lo que se veía es que en Colombia se realizaba todo el proceso de la droga, es decir, desde el cultivo de la hoja a la construcción o a la elaboración de la pasta base y hasta la cristalización de la coca como tal, que es el último estadio del proceso y que de cierta forma es el que requiere un carácter técnico más experto. Entonces, sí, Ecuador cada vez más se ha ido profundizando en el rol que tiene como punto estratégico casi que global del mercado de cocaína y de las drogas en general. ¿Y cuál es ese papel que desempeña Ecuador a nivel mundial y, por supuesto, en Latinoamérica en términos del narcotráfico? Súper. De cierta forma, ya entendimos que algunas de las etapas de ese procesamiento se están realizando en Ecuador y también que sirve como punto de acopio para la distribución global. Pero de los puertos ecuatorianos últimamente ha salido una cantidad de coca importante a los mercados de Europa, por ejemplo. El transporte de la cocaína se realiza principalmente de dos formas desde Sudamérica hacia distintos países. Uno a través de las famosas lanchas Go Fast, las lanchas con motores fuera de borda que son muy rápidas y que a veces las fuerzas de seguridad de los países tienen dificultades en seguirlas. Y segundo, los buques del comercio regular, del comercio global. En Ecuador se han incrementado ambos. Entonces están saliendo lanchas cargadas de coca, principalmente a Centroamérica y de ahí hacia Estados Unidos. Son rutas mucho más cortas, por supuesto, por el Pacífico, incluso por detrás de las islas de los Galápagos. Y del puerto o de las terminales portuarias de Guayaquil están saliendo ya cargas escondidas en el comercio regular, en los buques de comercio regular hacia Europa. Entonces, en Colombia, de cierta forma, hemos visto que los puertos han hecho un buen trabajo para de cierta forma protegerse frente a la penetración del narcotráfico, pero igual los criminales se encuentran por otro lado para poder mandar la coca, y esto es lo que está precisamente pasando en Ecuador. No solamente en Ecuador, en Brasil, por ejemplo, en el puerto de Santos también está saliendo un montón de droga hacia Europa. Entonces, de cierta forma, casi que se convierte en un punto estratégico del comercio global de la droga Ecuador en este momento. ¿Y cuáles son las medidas que el gobierno ecuatoriano ha tomado para controlar el narcotráfico en ese país? Bueno, el decreto que saca el gobierno de Noboa recientemente como consecuencia de toda esta andanada de violencia y por supuesto este episodio de la toma del canal de noticias en Guayaquil, que de cierta forma fue como el detonante para decir tenemos que cambiar la perspectiva, hacer algo mucho más drástico. Lo que se suma, acuérdense ustedes, a asesinato de candidato presidencial, a asesinatos de candidatos a la alcaldía, en fin, una serie de violencias que ya se venían acumulando. El señor Villavicencio, correctamente. Y el gobierno dice no más. Por eso declara la cuestión de reconocer que existe un conflicto armado interno y declarar a esas organizaciones como grupos terroristas. Entonces, esto cambia completamente el uso de la fuerza o de las instituciones de seguridad frente al crimen organizado. Antes de esto, no era posible, no era correcto, no era apropiado que las fuerzas militares, por ejemplo, participaran directamente en la persecución, en la reducción de los crímenes, de los grupos de crimen organizado. Como ahora los entendemos como grupos terroristas, entran a otra categoría en la cual ahora sí las fuerzas militares pueden entrar a realizar una lucha sistemática, una persecución sistemática en contra de estos grupos. Eso va a cambiar un poco la perspectiva en Ecuador. No sabemos qué va a pasar. Vamos a ver si será una estrategia efectiva o no. Lo que sí es cierto es que, y la experiencia lo ha demostrado abiertamente, la fuerza militar
puede que sea necesaria, pero no es suficiente para atacar el problema del narcotráfico. Se necesita también mucho de estrategia social, mucho de estrategia económica, mucho de construcción de culturas, sobre todo en algunos lugares donde existe una facilidad de las personas de unirse a la criminalidad. Y eso nos lleva a nosotros a pensar en otra perspectiva completamente diferente, que involucra un montón de instituciones más allá de las fuerzas de seguridad, y vamos a ver si Ecuador pues logra acoplarlo de forma positiva en los años que vienen. ¿Cómo el narcotráfico ha afectado e impactado a la sociedad ecuatoriana? El narcotráfico trae consigo una serie de problemas. En Colombia los hemos experimentado, los hemos visto. El primero de los cuales, por supuesto, es la violencia, a veces como degradada y sin un objetivo específico, como tratada de llevar a alguna víctima específica, sino generalizada en contra de la población. Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se ven estas luchas por ocupar espacios, por ganar mercados. Entonces yo tengo ese territorio y quiero ganar ese territorio, entonces nos vamos a la lucha y en medio de esto queda la población. Entonces muchas veces la víctima principal de esa violencia es la población como tal. Eso es tal vez la peor de todas las consecuencias, pero por supuesto hay muchas más. El problema de la corrupción. El narcotráfico tiene un poder corruptor muy grande. El impacto de las instituciones, de la gobernabilidad, de la democracia, sí es muy profundo vía corrupción. Y la corrupción llega incluso al nivel de la política. Entonces habrán unos tomadores de decisión que pueden estar en cuerpos colegiados, en consejos o en asambleas, o en la misma Asamblea Nacional, el Congreso de la República, tomando decisiones no en bien de la población, sino a favor del criminal. Entonces el que tiene el dinero. Exactamente. Entonces el daño es profundo. El daño del narcotráfico es muy grande en diferentes dimensiones, en lo social, en lo económico, en lo político, incluso en lo cultural. Podríamos debatir también esto de las culturas del crimen, las famosas discusiones que hemos tenido sobre narcocorridos, narconovelas. Bueno, y ahora que cuentas esto, ¿cuáles son las medidas que el gobierno ecuatoriano ha tomado para controlar de cierta forma esa violencia generada por el narcotráfico y cómo esas medidas han impactado a los países vecinos como lo es Colombia? Bueno, hay una serie de medidas que son internas y digamos que depende mucho de la línea, de cierta forma ideológica del presidente de turno, cómo concibe esa lucha. En la presidencia de Rafael Correa no había tanto, por ejemplo, una utilización de las fuerzas de seguridad y particularmente de las fuerzas militares para perseguir al crimen. Se buscaba otro tipo de incentivos, incentivos sociales, económicos, para de pronto disuadir a las personas de unirse al crimen. De cierta forma también están las estrategias de conversación y de negociación con actores criminales. Entonces hablemos con ellos, en qué medida podemos como resolverles la situación, resolver las causas que están allí. Muchas veces, y particularmente en Ecuador, esos enfoques no necesariamente fueron exitosos o rotundamente exitosos, razón por la cual pues, se tiene que utilizar la fuerza militar bajo el decreto que ahora tiene el gobierno de Noboa. Hay una preocupación obvio en las fronteras de Ecuador, en Colombia, en Perú, de lo que puede hacer este tipo de estrategias militares. Entonces, ¿qué va a pasar si se reduce la delincuencia, se reduce el crimen de algunos de estas bandas? Estarán tentados, por ejemplo, a pasar la frontera, ir al otro lado y pasar su actividad, por ejemplo, a las fronteras en Perú. El gobierno peruano, de hecho, una de las primeras reacciones fue vamos a fortalecer la frontera porque perfectamente puede haber un desborde de esas violencias sobre lo que pasa en su propio país. Lo mismo en Colombia. Entonces, claro, Colombia tiene una frontera y pues el sur de Colombia en la frontera con Ecuador tiene una situación ya compleja en términos económicos, de crimen, desde hace años, de conflictos, desde hace muchísimos años. ¿Hasta qué punto este tipo de cosas pueden perjudicar o complicar un poquito más la situación en esa frontera? Eso preocupa, eso preocupa. Existen mecanismos bilaterales, los países Colombia, Ecuador, Perú, tienen mecanismos para discutir, para cooperar, para encontrar puntos de acuerdo
incluso cooperación en términos de lo militar, de la información, de compartir información de inteligencia, para tratar de trabajar en conjunto frente a este problema. Y eso podría ser una buena respuesta a si las violencias en la zona de frontera pues estallan o se profundizan. Entonces impactos puede haber muchos y necesitamos más tiempo para evaluar cuáles van a ser las consecuencias de esa política. Claro, y es que Washington ya incluyó a Ecuador como uno de los países que está dentro de la lista con mayor producción de drogas. Quiero también detenerme en algo que mencionabas anteriormente y era la política, cómo el narcotráfico ha afectado la política en Ecuador. Sí, ese es uno de los grandes impactos lamentables que tiene el narcotráfico. En este momento hay discusiones bien interesantes, profundas, sobre la responsabilidad de los diferentes gobiernos y de los líderes políticos mismos en el narcotráfico y en la lucha contra el narcotráfico. Inside Crime, que es una de las fundaciones más serias en el estudio del narcotráfico en las Américas particularmente, pero también más allá, publicaba un reporte en el cual explicaba como una de las causas, apenas una de las causas que había motivado el crecimiento del narcotráfico en Ecuador era justamente el gobierno de Rafael Correa. ¿Hasta qué punto el narcotráfico permeó el gobierno de Rafael Correa? Bueno, no lo sabemos. De cierta forma, sí hay un crecimiento demostrable fácilmente a través de cifras y estadísticas y demás de cómo el narcotráfico creció durante su gobierno. Obviamente no voy a llegar a decir, claro, es decir, como Rafael Correa era persona del narcotráfico, entonces eso ya es otra cosa muy diferente, pero hay unos elementos que apuntan hacia allá y eso obviamente genera debate político. Entonces hay una ala política que le reclama a la izquierda ecuatoriana el problema de la cercanía con el narcotráfico y que se hacen incluso elegir y que se hacen votar con esas banderas. Entonces hay una posibilidad de que el narcotráfico permee la política al alto nivel de la decisión, tal vez si no en la figura del presidente de la República, sí en cargos cercanos o del nivel administrativo descentralizado, es decir, alcaldes, gobernadores, de nuevo congresistas que pueden estar actuando a favor del narcotráfico. Oscar, y en comparación con Colombia, ¿cómo se encuentra Ecuador en términos del narcotráfico? Buena pregunta, porque han surgido muchas comparaciones recientes y quienes dicen que Ecuador se está colombianizando. Tenemos que tener en cuenta que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína a nivel global, a nivel mundial, el principal cultivador en Sudamérica. En la región de los Andes, pues sabemos muy bien que Perú, Bolivia y Colombia son los tres productores de la hoja de coca, pero Colombia sigue siendo el líder en eso desde hace ya muchos años. Eso quiere decir que de todos modos en Colombia se procesa tanto la fabricación de pasta base como la cristalización, se mantiene en buen volumen. De cierta forma sigue saliendo cocaína desde Colombia, desde los puertos en Colombia, desde las costas colombianas, sobre todo el Pacífico, y eso nos lleva a analizar Ecuador también. Exactamente, y eso es una de las cosas por las cuales Ecuador se ha convertido en un punto importante, porque está justo en la frontera al otro lado de dos grandes centros de producción, Nariño y Putumayo. Pero obviamente de lo que se produce en Nariño y Putumayo, mucho de eso sigue saliendo por la costa pacífica colombiana. Entonces lo que pasa en Tumaco, lo que pasa en Buenaventura, en fin. Pero de cierta forma sí hemos visto como algunas, uno podría llamar desconcentración de esas partes de la producción y del fenómeno del narcotráfico a otros países.
Entonces hablaba de cómo se han encontrado algunos cultivos en la provincia del Carchi, cómo en Sucumbío se están encontrando laboratorios de procesamiento también. También se han encontrado, por ejemplo, cultivos en Venezuela, se han encontrado cultivos en Centroamérica y se han encontrado incluso laboratorios de procesamiento en Europa. En España han desmantelado ya algunos laboratorios del procesamiento de cristalización, es decir, la última etapa de la cocaína. Entonces como que hay varios elementos que nos llevan a pensar que la cosa se desconcentra un poco. Ecuador ha recibido gran parte de eso. Por supuesto, de forma incipiente. Los cultivos sí se han encontrado algunos, pero Colombia sigue siendo el principal productor. Colombia sigue exportando gran cantidad de droga. Inside Crime, de nuevo, hablaba de que para 2019 alrededor del 30% de la cocaína que se estaba produciendo en Colombia salía por Ecuador. Entonces sí se ha convertido en un escenario muy importante de ese tráfico desde Sudamérica hacia el mundo, el tráfico global. Pero Colombia sigue siendo el gran mercado. Algo importante ahí es quiénes están detrás del narcotráfico. Expertos han mencionado que los carteles de México han tenido una gran influencia en Ecuador. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto, es decir, se han encontrado ya evidencias de conexiones entre bandas ecuatorianas y los carteles mexicanos. De cierta forma, los carteles mexicanos se han convertido como en los grandes transportadores de la cocaína desde los Andes hacia los grandes mercados globales, particularmente Estados Unidos. No quiere decir que exista una banda completa, un pelotón completo, por así decirlo, de Sinaloa o de Juárez en Ecuador. Más bien existen, eso sí, algunos emisarios, algunos representantes, por así decirlo, de los carteles que están allá vigilando que el negocio esté dándose tal cual como debe ser, que se estén cumpliendo las cuotas de la cocaína que se debe enviar, etcétera. Pero ya incluso se conocen esos alineamientos específicos entre bandas de Ecuador y los carteles mexicanos. Entonces los choneros, que son una de las principales, o sea, la principal banda que ha creado una serie de alianzas con otras bandas más pequeñas, tienen un alineamiento con Sinaloa, y los enemigos de los choneros, que son los lobos, que también tienen una serie de alianzas con otra serie de grupos pequeños, están aliados con Jalisco Nueva Generación. Entonces es claro, ya es mucho más claro que sí están allí, que son parte del negocio, pero no quiere decir que controlen territorio, como si pasa en México, obviamente. Sí. Digamos, las bandas en Ecuador siguen siendo ecuatorianas, pero tienen negocios muy estrechos con los mexicanos. Bueno, me quedo con eso, con que la solución es compleja, que falta mucho, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Oscar, muchas gracias por estar en los micrófonos de Caracol Radio. No sé si quieres aportar algo más. No, María Emma, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí, como siempre, pues un placer estar acá discutiendo estos temas. Creo que ya todo se ha dicho, y sí, la solución es bien compleja, y creo que las sociedades no están listas todavía, y particularmente la sociedad colombiana no está lista para dar este tipo de discusiones, porque estamos muy apegados a principios, a ideas de cierta forma conservadoras, que no necesariamente deberían ser un freno para pensar en términos de regulación. Nos falta muchísimo para esto, pero bueno, esperar. Gracias, Oscar. A ustedes, muchas gracias.